Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Un abogado contra la demagogia y vamos a ver por qué la ley de violencia de género es inconstitucional y por qué el Tribunal Constitucional la declaró constitucional. Venga, vamos a ello. Bien, la Ley Integral de Violencia de Género obviamente es inconstitucional porque va en contra del artículo 14 de la Constitución Española, que no permite discriminación alguna por sexo. Esto es algo muy claro, pero sin embargo el Tribunal Constitucional pues la declaró constitucional. Entonces vamos ahora a ver por qué la declaró constitucional. Básicamente, por ejemplo, el artículo 153.1 del Código Penal fue declarado constitucional por el Tribunal Constitucional cuando, sin embargo, lo que hace es penar más gravemente al varón que a la mujer cuando existe un delito de lesiones en el ámbito de violencia doméstica. Es decir, son penas diferentes en función del sexo de la víctima. Esto obviamente va en contra del artículo 14 de la Constitución Española, porque se trata diferente a personas en función del sexo. La violencia machista no puede presuponerse indiscriminadamente, eso me parece que es algo que debíamos tener muy claro. Independientemente de que el sujeto activo de la violencia sea un hombre, no tiene por qué ser violencia machista. Y por eso, un juzgado de lo penal de Murcia planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque entender que por el hecho del sexo se trataba diferente al hombre y a la mujer, pues entendía que no era constitucional. Y es que este artículo 153 del Código Penal presupone que el sujeto activo del maltrato tiene que ser forzosamente un hombre. Este juez de lo penal, que planteó la cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional, entiende que el trato penal diferente en función del sexo supone una discriminación por razón de sexo. Esto es lo que entendía este juez y por eso hizo ese planteamiento, ¿no?, ante el Tribunal Constitucional. Una discriminación de sexo prohibida por la Constitución Española, que además podría comportar una vulneración del principio de presunción de inocencia en cuanto que el mero hecho de pertenecer a género masculino cualifica para cometer un abuso de superioridad contra la mujer. El juez de lo penal plantea la cuestión de constitucionalidad a la vista de que en su interpretación del artículo 153 del Código Penal se establece un trato diferente penalmente en función del sexo del sujeto activo y del sujeto pasivo, lo que podría ser constitutivo, entendía este juez, de una discriminación por razón de sexo, prohibida por el artículo 14 de la Constitución Española, que además podría suponer una vulneración del principio de presunción de inocencia en cuanto que el mero hecho de pertenecer al género masculino cualifica para cometer un abuso de superioridad contra la mujer. Y finalmente también plantea una lesión del artículo 10 de la Constitución Española por atentar contra la dignidad de la mujer, al considerar que la ley integral propone al género femenino como desamparado, débil y con una capacidad limitada de defenderse que se presupone por el mero hecho de ser mujer. O sea, que encima es que entendía este juez, y yo creo con buen criterio, que es que encima menosprecia a las mujeres, ¿no? La ley integral de violencia de género las menosprecia. Y dice este juez, que propone esta cuestión de inconstitucionalidad, que la violencia machista no puede presuponerse indiscriminadamente, considerando que cada conducta realizada por un varón lleva implícita una manifestación de un abuso de superioridad sobre la mujer, ya que suponerlo así sería contrario a la Constitución Española. Pero pese a estas consideraciones, el Tribunal Constitucional consideró la norma como compatible con la Constitución Española. Eso sí, 7 miembros dijeron que sí y 5 que no, y luego os voy a explicar por qué. Por tanto, se declaró que la Ley Integral de Violencia de Género era constitucional, pero 7 miembros del Constitucional dijeron que sí y 5 que no. Es decir, no fue para nada unánime, fue muy discutido y ahora os voy a decir, como he dicho antes, el motivo de por qué se declaró constitucional siendo claramente inconstitucional, ¿vale? Además, como dice este juez que planteó esta cuestión de constitucionalidad, el sujeto activo del maltrato ha de ser siempre de género masculino, siempre, o sea, no da lugar a que pueda haber un maltrato por parte de una persona de género femenino. Y puede ser cometido por sujetos de ambos géneros. Pero es que la ley de violencia de género lo que dice es que combate la violencia como manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Por lo tanto, una situación de violencia de una mujer sobre un hombre no es una violencia de género. Por tanto, el legislador ya fija sujetos activos y pasivos de este delito directamente. Queda obvio que el artículo 14 de la Constitución Española prohíbe la discriminación por razón de sexo. Esto es clarísimo, es que es así, o sea, prohíbe cualquier discriminación por razón de sexo, raza, religión, etc. Por lo tanto, el legislador lo que hace es avalar este trato discriminatorio en que hay una violencia estadísticamente superior de un sexo frente a otro, con lo cual compensa esta mayor lesividad con una legislación discriminatoria. Sin embargo, limita a los sujetos que pueden hacer valer esta situación de dominio a aquellos varones y mujeres que hayan sido pareja o expareja, lo cual tampoco tiene mucho sentido. El Tribunal Supremo no venía entendiendo esto así. Entendía que había violencia de género cuando la conducta tipificada manifestaba una situación de discriminación, desigualdad, dominación y sometimiento por parte del sujeto activo al sujeto pasivo. Y así el Tribunal Supremo y la jurisprudencia menor entendían
que la aplicación automática de los preceptos relativos a la violencia de género vulneraban el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española, porque se criminaliza directamente al sujeto masculino por serlo sin más, y se presume la sumisión y dominación de la mujer por el hombre por el mero hecho de ser cada uno de un sexo. Llama la atención que se crearon los juzgados de violencia contra la mujer, es decir, unos juzgados específicos para un sexo, solamente para la mujer, y se concentraron en un mismo órgano las competencias civiles y penales siempre que el sujeto pasivo fuera la mujer. O en otras palabras, permite que el mismo juez que se encarga de instruir un delito de maltrato o cualquier otro delito cometido entre quienes son o han sido pareja o en el que exista violencia o intimidación, sea el que se pronuncie sobre el divorcio o las relaciones paternofiliales que se deriven de la situación de violencia. Sin embargo, estos juzgados de violencia contra la mujer solo protegen a las víctimas en función de su sexo. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces considera que si bien es cierto que la mayor parte de violencia doméstica, el sujeto pasivo es la mujer, no hay que olvidar que alrededor del 10% son hombres. También hay casos en los que las víctimas son ancianos o menores, que sufren relación de subordinación. Es evidente que la ley de violencia de género es una discriminación positiva a favor de la mujer, pero la solución que propone es tratar más gravosamente a los hombres frente a las mujeres, para igualar así a la mujer. Y esto no es una solución. El trato diferente y automático de un género o de un sexo frente a otro no es la solución y además es inconstitucional. Además, esto supone una contaminación de los procedimientos de separación o divorcio y de la regulación de las medidas paternofiliales por el mero hecho de que se inicien actuaciones policiales y aunque luego finalmente no haya condenas. Esto es una contaminación automática por el mero hecho de que hay una denuncia. Y da lugar a denuncias por violencia de género ficticias. Y así, esta realidad demuestra lo desafortunada de la Ley Integral de Violencia de Género, que en su intento de conseguir una protección más eficaz de la violencia sobre la mujer, lo que ha conseguido es una criminalización sistemática del varón, que solo supone una contradicción contra el espíritu de la Constitución, un espíritu de igualdad de todos los españoles frente a la Constitución, y con derechos como la presunción de inocencia que se ven vulnerados sistemáticamente, y que además muestra la imagen de la mujer como víctima por el mero hecho de serlo, sin necesidad de acreditar la realidad de la situación de violencia, para desplegar los efectos civiles de su protección, creando con ello una desigualdad positiva en favor de la mujer que, lejos de acercarnos a la situación de igualdad deseada, pretende mostrar a las mujeres como sistemáticamente necesitadas de protección, lo cual tampoco deja en buen lugar a la mujer. Por tanto, considero que la Ley Integral de Violencia de Género no ha sido una norma para nada positiva, porque no ha ayudado en nada y encima es muy discriminatoria para el varón y es inconstitucional. La conclusión obvia es que es incompatible la Ley Integral de Violencia de Género, que trata diferente a una persona por el hecho de serlo, con nuestra Constitución y con el artículo 14 que dice que todas las personas deben ser tratadas igual y no puede haber discriminación en función de sexo. La responsabilidad penal debe ser personal, de cada uno, independientemente de su sexo. Y hay que eliminar el trato distinto en función del género. Esto debe ser eliminado. No puede haber ningún tipo de agravante en función del sexo o del género. No debería haber juzgados de violencia sobre la mujer, debería haber juzgados de violencia doméstica. Da igual que sea hombre contra la mujer o mujer contra el hombre. Somos todos personas. ¿Pero qué es lo que ocurre? El Tribunal Constitucional, la gente cree que es un tribunal son jueces, pero es que eso es mentira. Entonces, no es así. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional es nombrado de la siguiente manera. Son 12 miembros nombrados por el rey, pero que son 4 a propuesta del Congreso, es decir, los nombran los políticos. 4 a propuesta del Senado, es decir, los nombran los políticos. Y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que al final es nombrado por políticos. Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados no entre jueces, no son jueces, son nombrados, según dice nuestro artículo 159 de la Constitución española, entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados o juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Es decir, que no son jueces, realmente los eligen los políticos a dedo. Entonces, al ser elegidos a dedo, no es un tribunal realmente, y al final sus decisiones están obviamente constreñidas al partido político que los ha nombrado. Esto lo hemos visto claramente, por ejemplo, en el tema de independencia de Cataluña, cómo salían los autos del Tribunal Constitucional al día siguiente, en cuanto hacía algo el Parlamento catalán, el Constitucional sacaba rápidamente su resolución dictando la inconstitucionalidad de esa norma que había hecho el Parlamento o lo que hubiera hecho. Que no digo que eso esté mal, pero se ve que cuando les dicen los políticos saca mañana mismo un auto, sale mañana mismo, cuando realmente una sentencia del Constitucional tarda años en salir, pero cuando interesa a los políticos hacen lo que les interesa y ya, a la voz de ya. Por tanto, entender que el Tribunal Constitucional es un órgano judicial es un error, no es un órgano judicial, ¿vale? Es un error, esto es un gran error, simplemente es un órgano que nombran los políticos y no son jueces, no son jueces. Con lo cual es muy fácil entender por qué se ha declarado constitucional
la ley integral de violencia de género. ¿Por qué? Pues porque les interesaba a los partidos políticos. Así con eso y con todo, han sido 7 votos contra 5, o sea, fue muy justa la votación, y eso y todo con la presión de los partidos políticos sobre estos magistrados. Bueno, si os ha gustado el vídeo, os ruego que lo compartáis, y bueno, así vamos creciendo, ya vamos a ser 15.000, y bueno, podemos seguir aprendiendo más cosas, vosotros de mí, yo de vosotros, compartidlo, y venga, ¡felices fiestas!